Ok, continuemos ahora con preguntas acerca de la ciudad todavía. Is there a grocery store on 2nd Avenue? What do you think? I said no. But what do you think? Is there a grocery store on 2nd Avenue? No, there isn't any. Y ahí podríamos terminar la pregunta. Perdón, la respuesta. No, there isn't any. Oh, no, there isn't any grocery store on 2nd Avenue. Or, no, there isn't any on that street. There isn't any grocery store there. There isn't any grocery store over there. Van siguiendo la lectura conmigo, ¿verdad? Que está ahí debajo del mapa. Ahora yo le puedo brindar la información que tal vez la persona busca. The question is there a grocery store on 2nd Avenue? No, there isn't any, but there is one on Pine Street and 2nd Avenue. Así es como decimos como la esquina o la dirección. On Pine Street and 2nd Avenue. Is there a university in this city? Is there a university around here? No, in this city there isn't any university. Now I have a question for you. Is there a cafe on 2nd Avenue? What's the answer? Another question. Is there a library on Pine Street? What is the answer? Okay. Let's continue. Ok. Ahora aquí dice, oh, estoy tapando aquí al profesor. Ahí está el profesor. Y aquí está la alumna. Okay. Seguimos. Okay. Now you. Now you. Okay. Teacher, time to go away. Aquí dice, con esta imagen, ¿qué van a hacer? Write 10 sentences to express what there is in this room or what there are. Use the word some or numbers 1, 2, 3. For example, many, a lot. O sea, aquí vamos a usar some. ¿Qué significa some? ¿Cómo se usa some? Bien, voy a permitir que ustedes hagan un pequeño research y busquen cómo, qué significa, cómo se usa y me pueden preguntar por WhatsApp. Luego numbers, por supuesto pueden colocar there are 2 cats o there are 2 letters, there are 2 books on the floor. Okay. No olviden decir dónde está, en la cama, en el suelo, en la ventana. Many, la mayoría creo que lo sabe. A lot of es similar a many, lo podemos usar en este caso particular a cualquiera de los dos. Y luego escribimos acá, por acá, luego escribimos write 5 things that there isn't or there aren't in the room. Okay. Entonces, aunque haya un beautiful teddy bear on the bed, you can't say there isn't any teddy bear on the desk. Podemos decir que no hay ningún osito en el escritorio, acá. O no hay ningún school bag. This is a school bag. There isn't any school bag on the desk. Sí está aquí, pero no está. Entonces, esta era la actividad que les decía. Entonces, por favor, me gustaría que tomaran la imagen y lo hicieran en un Word y me lo enviaran en un rato cuando lo termine.